Vamos a conectar con Andrés Malamud. Andrés, ustedes lo conocen, es analista política, es un especialista, alguien que sabe todo lo que tiene que ver con, no solo con la política local, sino con la política internacional, con lo que viene, y lo vemos ahí conectado. Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches. ¿Cómo andás vos? Bueno, lo bueno de tuyo es la distancia y lo bueno es que tenés la temperatura de la cercanía. Esto que estamos viendo en el graph por ahora es aventurado, hay que esperar el fin de la elección, pero ¿qué supone? En Argentina, la política normal la conocemos, pero la política excepcional también la conocemos. Hay eventos policiales o eventos cambiarios que generan corrimientos electorales. Lo que estamos viendo es algo que ya pasó en otras provincias argentinas. Recién Luis mencionaba el caso de Catamarca, pero también en Corrientes y en Santiago del Estero había familias enquistadas, fueron corridas después de fenómenos de violencia, sobre todo institucional. Son las familias que comandan o las policías que ellos comandan las que realizan crímenes. Y a partir de esos crímenes la gente reacciona y cambia el voto. Andrés, el gobernador de la provincia, Capitanich, habló de esto como un hecho policial a secas. Digo, hoy cuando dio esta mañana su conferencia de prensa dijo, se trata de un hecho policial que se quiere utilizar políticamente. ¿Es un hecho político o es un hecho policial? No, por supuesto que es un hecho policial, pero los que habrían cometido el delito son sus candidatos. Él transformó el hecho policial en hecho político al candidatear a los alegados asesinos. Cuando hablamos de feudos provinciales, de esto que vos decías, lamentablemente la Argentina tiene mucha historia de feudos y el caso María Soledad Morales es tal vez el caso más emblemático. ¿Cómo funciona un feudo y cómo funciona la política? Bueno, te agradezco la pregunta porque yo tengo una objeción a ese concepto. A ver, El feudalismo era un modo de producción. En el feudalismo existían los siervos de la gleba, siervos con S. Eran los esclavos que estaban atados al territorio como los árboles. Y el dueño del territorio, que podía cambiar, era el que tenía una relación de responsabilidad y de autoridad sobre ellos. Entonces los siervos trabajaban y parte del excedente, el excedente de lo que ellos hacían, se lo llevaba el señor de la tierra. Era un modo de producción. Trabajaban los siervos, se lo llevaba el señor. Las provincias argentinas, a las que estamos criticando, no son feudos, porque no son modos de producción, son modos de distribución. Y la distribución se hace con la plata que viene de afuera, sobre todo la coparticipación. Las provincias argentinas no son feudales, son rentistas, porque no son un modo de producción, son un modo de distribución de plata ajena. Y además en los feudos había reglas, incluso el derecho de pernada, que es aquel que se ve en algunas películas muy famoso, estaba establecido. Está mal, es inmoral, pero una ley, una regla, digamos, una norma consuetudinaria, si no escrita. Lo que estamos viendo es que en algunas provincias argentinas no es la ley la que rige, es la arbitrariedad. Así que las provincias argentinas son rentistas y arbitrarias, y no sistemas productivos. Perdón, algunas provincias, quiero ser claro, no son todas las provincias iguales. Lo que estamos viendo es que el Chaco no es el mejor ejemplo. Andrés, mirábamos recién el tema de una provincia que de acuerdo a los datos tiene 54% de pobreza. Digo, ¿cómo pesa eso en un contexto de un caso tan emblemático y por otro lado de un contexto en el cual hay un poder mediático local muy pero muy fuerte? Bueno, aquí se componen dos cosas. La pobreza estructural del interior. Argentina es un país que se desarrolla a partir de la riqueza de la zona núcleo, de la gran pampa que exporta al mundo. Ahora ya no es así, hay riquezas territoriales, hay provincias que hicieron políticas para desarrollarse. Pero en este caso lo que vemos es una provincia pobre donde además hay un sistema criminal a cargo de gobierno. Son dos cosas que no necesariamente van de la mano. Puede haber pobreza digna. En este caso hay pobreza criminal. Son las dos cosas juntas. Lo que la gente está votando en este momento, mi impresión es, porque ya vemos el empate, es en contra del sistema criminal. A la pobreza están habituados, porque las provincias estas de las que estamos hablando tienen sistemas rentísticos que distribuyen, otra vez. No les exigen a sus pobladores que produzcan. Al contrario, les pagan para no producir. Por eso hablar de provincias feudales es un error conceptual. Las estamos perpetuando. No son feudales, son rentistas. Y lo que permite la renta es la ley de coparticipación, que es inconstitucional. Eso es lo que la política argentina tiene que discutir en este momento y en el futuro. ¿Qué hace con la ley de coparticipación que permite que exista rentismo en las provincias? Y a partir de ese rentismo, crimen.
Andrés, estamos viendo un gobernador que hoy sonreía, estamos viendo una idea de tapar este caso. Vos como analista político y también de haber visto gran parte de estos casos a lo largo de la historia, ¿por qué crees que ocurre? Digo, ¿se subestima la opinión pública o realmente se cree que es un tema menor, entre comillas? Uno consigue arreglar las cosas hasta que no consigue arreglarlas más. En este caso consigue tapar las cosas hasta que no consigue taparlas más. Siempre es así. Se va llenando la olla y de repente la presión hace saltar la tapa. Eso es lo que estamos viendo en este caso. Y eso es lo que te permite hacer la democracia. Por eso esto no es un sistema feudal. A los gobernadores que se llama feudales, la gente los vota. Y los vota precisamente porque los gobernadores reparten. Y reparten porque tienen un sistema de coparticipación que es injusto e inconstitucional. Lo que hay que trabajar es ese sistema perverso. No es culpa de los habitantes de estas provincias, que lo que hacen es responder racionalmente a un incentivo tóxico, que es la ley de coparticipación. Cuando hay un incentivo moral correcto, por ejemplo, castigar a un delincuente, la gente reacciona bien. Veíamos imágenes de cómo funcionaba toda esta estructura, que se izaba una bandera colorada, que todos tenían que tener la remera del mismo color, que tenía que ver con una idea y una idea política muy, pero muy particular, pero en un circuito cerrado. Este tipo de cuestiones, ¿cómo funcionan? Para empezar, no es algo típico de Argentina. O sea, es importante que digamos esto porque si no parece que somos un país de cuarto mundo y que esto solo nos pasa a nosotros. El sur de los Estados Unidos funcionó históricamente así. Y es mucho más racista que buena parte de las provincias argentinas. Esto se produce cuando hay una dependencia de los ciudadanos respecto de las autoridades. Esto es lo que hay que cortar. Hay que darle autonomía a los ciudadanos a partir del desarrollo económico y de un sistema que no sea rentista. Que los gobernantes no tengan la plata, que la plata lo tengan los ciudadanos. Si hay que compensar de provincias ricas a provincias pobres, que la compensación se haga directamente al bolsillo de los ciudadanos, no de los gobernantes, que la reparten como quieren y te piden lealtad a cambio. Andrés, este fin de semana es un fin de semana de hiperacción. Por un lado está reunida la parte familiar, pero también la parte política. Cristina Fernández con Máximo Kirchner, eso en Río Gallegos. Se espera su llegada para el próximo día lunes. Ese lunes hay previsto una reunión en lo que era el Frente de Todos, que cambió de piel, ahora a Unión por la Patria. Sergio Massa, que está dando vueltas como posible candidato, pero que dice que no va a ser el candidato. Kicillof, que lo quieren como el candidato y lo tienen ahora y están enojados por el chico rebelde que no quiere presentarse, y Scioli, que les embarró la cancha. ¿Qué hacemos con esa ensalada? Para entender lo que está pasando en Argentina, hay que poner el foco en la oposición. Si en el gobierno están discutiendo con chance la posibilidad de tener un candidato ganador, es porque la oposición hizo las cosas mal. Porque en un continente en el que ganan todas las oposiciones y en un país en el que tenés más del 100% de inflación, que el gobierno piense que puede ganar es porque enfrente hay un conjunto de irresponsables que se equivocaron mucho. Quizás el resultado de Chaco ayude a ordenar a los irresponsables y a tornarlos un poquito más receptivos a lo que la gente está buscando en este momento. Lo que observamos a nivel nacional es un estancamiento en todas las encuestas. La gente está harta. Están votando poco. Algunos analistas que están destacando este hecho, hay alta abstención, o sea, poca participación. No tanta gente va a votar como en el pasado. Y además hay algún voto en blanco y anulación del voto. No es tremendo lo que está pasando. No es tan grande y además los que deciden a los que gobiernan son los que van a votar, no los que se quedan en casa. Pero es un indicador de insatisfacción. Y esa insatisfacción tiene que ser respondida por la alternativa a los que están gobernando, que son los que generaron la insatisfacción. Esto de Chaco puede ser un reloj despertador. Puede serlo o no. Quiero ser claro, si la oposición se viene equivocando, no necesariamente ahora va a corregir, pero quizás esta tragedia ayude a ver mejor qué es lo que viene, ya que no pase lo que hasta ahora veníamos observando, que era la primera vez en una elección presidencial en Argentina que la gente iba a votar pensando que después iba a estar peor. Si vos Andrés, vas a votar pensando que vas a estar peor, el voto no te sirve para cambiar, te sirve para castigar y nada más. Y esa no es la mejor manera de funcionar en democracia. El castigo es fundamental, pero siempre que haya alternativa. la última y agradeciéndote como siempre que... ¿A qué hora es allá? Las 2:30, ¿no? Analizaste oficialismo, analizaste oposición y dentro de la oposición se dio una particularidad hoy que estamos tanto con foco en una provincia en particular, pero hubo otras elecciones provinciales donde Milei, que aparecía como el candidato puesto, el candidato que iba a crecer y demás, tuvo grandes derrotas. ¿Eso es aplicable a lo que viene a nivel nacional o crees que es una cuestión que tenemos que seguir analizándola localmente?
Las elecciones provinciales no anticipan nunca la elección nacional. Las elecciones nacionales siempre, perdón, en las provinciales siempre el peronismo gana unas 12 o 16 provincias y después puede ganar o no la presidencia. Son dos mundos diferentes. Pero el estancamiento de Milei se observa en las encuestas y en las declaraciones de sus candidatos. Hasta ahora venía apoyándose para crecer en que el gobierno era un desastre y la oposición establecida también. A partir de ahora, el resultado en Chaco puede ayudar a ordenar a la oposición establecida, a los que ya gobernaron en Chaco y a los que ya gobernaron en Argentina. Milei hasta ahora lo que hacía era basarse, no le quito mérito, en la incapacidad ajena. A partir de ahora tiene que demostrar su propia capacidad. Y sus dirigentes provinciales no lo están consiguiendo. Abrazo enorme, gracias por la deferencia de levantarte 2:30 de la mañana y como siempre nos das otra mirada que oxigena y que nos permite salir un poco de lo endogámico. Gracias, Andrés. Gracias a vos, José. Urgente en La Nación Más. Vas a tener todo el minuto a minuto lo que está pasando en esta elección, que es local, pero conmueve al país por el caso que nos lleva a hablar y a tener una edición especial esta noche. Lo que ocurrió recién, y tenemos ahí a Jan Libares, es que en 20,7% de mesas escrutadas, contanos, Jan, contanos vos que estás ahí. Así es, José. Acaba de cambiar la tendencia por primera vez en lo que va de la jornada. Con el 20,77% de las mesas escrutadas, pasó al frente Juntos por el Cambio, con un 42,95% de los votos. El Frente Chaqueño tiene un 42,68%. Tengamos en cuenta que votaron sobre este resultado 116.767 personas, José. Tengamos en cuenta que según los números oficiales votó el 53% del padrón, es decir, quedan por escrutar 400.000 votos, menos, te diría, José, porque tenemos 116.767 votos escrutados, con lo cual yo te diría, José, que podemos comenzar a tener resultados relevantes en el 30% de las mesas escrutadas, es decir, en muy poco tiempo vamos a saber la tendencia, pero ahora reitero, es una noticia más que importante, acaba de pasar al frente Juntos por el Cambio en la votación con 42,95% de los votos, el Frente Chaqueño 42,68%. Jan, tenés prioridad, cuando aparezca alguien por allí, cuando haya novedades, nos avisás si salimos y en minutos volvemos a vos con más información. Dale, José. Jorge Macri, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, gracias. ¿Qué significa esto que estamos viendo en Chaco? La verdad que una gran alegría. En el medio de una tremenda tristeza, ¿no? El otro día a mí me quedó muy grabado una frase de Gloria, la mamá de la víctima, cuando decía, yo sé que soy una ama de casa con un escarbadiente peleándome contra el poder. Bueno, esto es que no sea solo un escarbadiente. Creo que todos nosotros tenemos una responsabilidad de que ningún ciudadano se sienta solo con un escarbadiente peleando contra el poder, y todos juntos, además, podemos cambiar cosas que parecían que no podían cambiar. Esto es solo un primer paso, es la paso, después vendrá una elección general, me imagino un Capitanich apelando a las herramientas habituales del populismo, saliendo a repartir y a regalar lo que sea, pero me parece que hay como una voluntad de cambiar en Chaco que es muy relevante, es muy importante y es esperanzadora. Es un despertador también, digo, hay mucha gente enojada hoy por hoy con Juntos por la interna, siempre dicen que están peleando por las PASO y que después se va a acomodar, pero ¿crees que puede servir como modo despertador para lo que está ocurriendo? Yo creo que han ido ocurriendo algunas cosas buenas en el marco de nuestra discusión. Por ejemplo, el acuerdo que hubo en Ciudad para que yo sea el candidato único del PRO, no era obvio, no necesariamente iba a ocurrir y lo logramos. La provincia de Buenos Aires se ha ordenado, sabiendo que va a haber 2 gobernadores que van a competir, pero está ordenada. Y está bien que sea así, porque en definitiva hay que confiar en la gente y en la PASO. Igual todos tenemos que bajar un poco el tono, ¿no? Yo lo he planteado más de una vez, me parece que los que tienen derecho a estar enojados son
son los ciudadanos, no nosotros. Nosotros tenemos que desenojarnos y transmitirle a la gente la capacidad de trabajar en conjunto, competir, como voy a competir yo en la Ciudad de Buenos Aires, pero entender que hay un 13 de agosto en el que se va a competir, pero hay un 14 a la mañana en el que todos vamos a tener que trabajar juntos, y más relevante todavía, un 11 de diciembre, donde no va a sobrar ninguno de nosotros para poder llevar este país adelante, ¿no? Porque nos van a dejar un país complejo. Entonces me parece que es importante que todos tengamos la capacidad de tener nuestras aspiraciones, porque en definitiva eso es sano, es bueno, las ganas de crecer, de convencer. Yo estoy convencido que soy el mejor candidato posible para la ciudad, por eso me propongo, pero también entender que lo tenemos que hacer en el marco de un clima razonable, con firmeza, pero con respeto interno, porque hay un día después y hay una solución que le tenemos que dar a la gente. Busquemos la foto de Capitanich riéndose hoy y también de esa boleta que apareció por errores de distribución para mostrar. Esta es la imagen de la mañana de un gobernador en un contexto de una provincia donde hay una causa que conmueve al país y una boleta que se filtró allí en el cuarto oscuro donde se debatió durante todo el día qué iba a pasar con esto. ¿Por qué siguen existiendo feudos provinciales? Bueno, recién Malamundo nos daba una clase de No no lo nombrarlo define así, feudo. pero la verdad es que Localmente lo llamamos es lo feudo. que nos sale, ¿no? Es como uno se siente. ¿Por qué? Porque tal vez no ha habido la capacidad en espacios políticos de alternativa de sostenerse en el tiempo con coherencia, aceptando que a veces a uno le toca perder, pero hay que sostener, hay que mantener. En provincia de Buenos Aires nos tocó muchas elecciones poder llegar a ganar en su momento en el 2015 con María Eugenia Vidal. Parecía imposible. Ustedes se acuerdan cuando yo era jefe de campaña y decía, bueno, vamos a ganarle al aparato peronista. Me decían, no hay manera que ustedes le ganen. Bueno, la gente decidió cambiar y nosotros logramos sostener una coherencia política y una voluntad. Bueno, eso hoy está creciendo en muchos lugares. Por eso para mí es tan importante cuidar la unidad de Juntos por el Cambio, la coherencia, el cómo nos presentamos frente a la sociedad, porque aunque alguna vez no te haya todavía tocado ganar, qué sé yo, en provincia de Buenos Aires, en Merlo todavía no ganamos, pero yo estoy convencido que podemos ganar en esta próxima elección con David Sencich y otros candidatos nuestros. Entonces, sostener, tener coherencia, permanecer, dar la batalla, no dejar que te compren, no cambiarte de bando porque te va mal, para mí es muy importante. Y esa coherencia creo que la vamos logrando. Entonces la gente empieza a ver que su hartazgo puede canalizarse en un espacio político que gobierne distinto. Hace falta tiempo a veces. Los cambios culturales, la falta de libertad que mucha de la gente tiene en estas provincias feudales, nos obliga a sostener con más entusiasmo y con más confianza nuestra propuesta. A veces el tiempo. Es eso. Jorge, aparte de tu precandidatura en la ciudad que recién hacías referencia, una de las cuestiones que haces habitualmente es analizar el mapa político, ¿no? Recién contabas cómo lo vivís desde lo que es hoy la oposición y también me interesa tu análisis del oficialismo, ¿no? Donde, ¿cómo juega Scioli? ¿Por qué les molesta tanto Scioli a algo que parecía como un armado de 2, de 3, que ya estaba listo y de golpe lo quieren bajar? ¿Por qué se da eso? No lo sé, hay que ver si les molesta tanto o también es una puesta en escena para subirle el precio a Scioli y que Scioli como un candidato pseudo moderado parezca o que tiene cierto grado de rebeldía. ¿Puede ser una jugada preparada? Y bueno, me parece que el kirchnerismo necesita captar votantes por fuera de lo que representa la cámpora. Entonces, por ahí pelearlo un poco a Scioli lo pone en escena y le hace creer a alguien que hay un peronismo diferente, ¿no? Lo mismo que hizo Cristina con Alberto, hacerle creer a mucha gente de que, bueno, si traigo a un moderado, a un distinto, a un no camporista conmigo, vamos a hacer las cosas diferentes. Y la verdad que eso no va a pasar nunca, porque están cortados por la misma tijera, digo, pueden ser un poquito más educaditos en sus formas uno u otro, pero persiguen el poder por el poder mismo, no transforman realidades, no tienen el sueño de que al país le vaya mejor, que la gente sea más libre, que la gente pueda crecer, progresar. Por lo mismo que les molesta esta ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué les molesta la ciudad de Buenos Aires? Aunque la eligen para vivir. Porque la gente acá vive de su trabajo. No necesita del gobierno, emprende, desarrolla, obviamente. Nosotros tenemos un rol fundamental, dar seguridad, ordenar, levantar la basura, podar los árboles, la educación, la salud, pero acá
la gente vive de su laburo y eso al kirchnerismo le molesta mucho. Entonces, ellos atacan a la ciudad por eso, porque es lo que no pueden controlar. Ahora, yo no creo tanto que lo de Scioli les moleste. Me parece que tratan de subirlo al ring. Hoy estuvo Horacio Rodríguez Larreta en la cornisa y una de las frases que dejó como título tiene que ver con que Mauricio Macri dijo: nadie duda de las buenas intenciones que tuvo Mauricio Macri al frente de la presidencia, pero quedó claro que no alcanzó para transformar porque hoy estamos peor que antes. ¿Suman este tipo de declaraciones? No sé bien qué es lo que quiere decir. Yo creo que lo que hizo Mauricio, lo que hizo Juntos por el Cambio del 15 al 19 fue muy relevante, pero muy relevante. Fue transformador. Nos permitió demostrar que un espacio político distinto, diferente, podía gobernar la Argentina, terminar en tiempo y forma. Muchas de las cosas que hoy se han transformado en discusión habitual, las instalamos en ese momento en la Argentina. No alcanzó el bienestar que le queríamos dar a la clase media para que nos den una chance más, es cierto. Sin embargo, el 41% de la gente votó por pura convicción, porque pensemos que habíamos perdido mal la PASO y la gente fue a votar y fue un voto de esperanza, de convicción, de una Argentina posible, distinta y diferente. Para mí el paso de Mauricio por la presidencia fue muy importante, deja muchas cosas que inclusive hoy la ciudad disfruta como obras de infraestructura relevantes, lo que se hizo en el Paseo del Bajo en conjunto Nación con la Ciudad de Buenos Aires, el viaducto del tren Mitre. Ahora, nunca alcanza lo que hacemos. Todo lo que hicimos hasta ahora también en la ciudad no alcanza. Yo quiero ir por más, quiero superar la gestión de Mauricio y la de Horacio juntas y ser mejor jefe de gobierno que ellos. Ahora, no identificar, no rescatar la importancia que han tenido Mauricio y Horacio para esta ciudad sería un error. Entonces yo no haría un reduccionismo tan grande. Creo que todo lo que podemos soñar y aspirar como espacio político, como Juntos por el Cambio, está también apoyado en el paso de Mauricio Macri por la presidencia. Hoy tenemos un día muy cargado en minutos, te vamos a contar una de las historias y vamos a ver a Cecilia cuando tenía la ilusión de un bar y cómo ese bar terminó contaminándose por el poder político, cómo ocurrió también, en palabras de su propia tía abuela, una de las hipótesis que se están barajando en términos de la investigación, y también seguimos con el minuto a minuto de esa elección que está conmoviendo al país. Jorge, hablamos de nuestro país hoy y hablamos de la provincia de Buenos Aires. Vos decías, bueno, en la ciudad se ordenó, hay un candidato único por parte de PRO. En provincia de Buenos Aires hay dos que, es cierto, no se están cascoteando como en otras localidades o por ahí un poco más arriba. ¿Cuán difícil es la elección en la provincia? Siempre es compleja, pero yo creo que tenemos importantes posibilidades de ganarla. Hoy tenemos 55 intendentes, tenemos buenos candidatos instalados en otros muchos municipios muy relevantes. Creo que podemos ganar San Martín, podemos ganar Ituzaingó, podemos ganar Merlo, cosas que podemos recuperar Quilmes, podemos ganar de nuevo Morón. Cosas que si yo te las contaba hace 10 años, vos me decías, no hay manera que desbanquen a estos feudos, aunque por ahí no eran las mismas personas, pero se pasaban siempre entre peronistas el poder. Y creo que tenemos dos muy buenos candidatos. Creo que tanto Diego Santilli como Néstor Grindetti son buenos candidatos con perfiles distintos. Creo que nuestros candidatos a presidente son dos muy buenos candidatos, Patricia y Horacio, con matices diferentes, con el mismo objetivo de país. Nos van a permitir atraer electores de distintos lugares. Yo tengo mucha confianza en que podamos salir ganando la PASO en la provincia de Buenos Aires también. Y tengo el sueño de poder ser jefe de gobierno de la ciudad y volver a trabajar con Nación y provincia y sobre todo lo que ya habíamos hecho, hacer mucho más. Mi experiencia al haber sido también intendente es que yo conozco todo lo que son los problemas del AMBA, ¿no? Y cómo la ciudad tiene que trabajar en conjunto con los intendentes. Yo entiendo que podemos hacer muchas cosas juntos. Así que tengo mucha esperanza en ese futuro. Creo que es venturoso. Jorge, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Noche muy fuerte en materia informativa y te queremos mostrar primero a la tía abuela de Cecilia, este caso que conmueve el país. Esto decía.
Porque ellos pusieron un barcito que funcionó muy bien 2 meses. Cuando ya estaba encaminado el barcito, le dijo él, bueno, ya está en condiciones para lavar dinero. Entonces le dijo Cecilia, no, en esas cosas yo no me meto, y no fue más. Nosotros somos una cafetería, es un café que lo inauguramos en noviembre del año pasado. Estamos recién empezando con todo lo que es... hacemos una producción artesanal de todo lo que es chipá, medialunas, facturas, tortas a pedido. Ahora para lo que es San Valentín estamos haciendo todo lo que es chocolatería. Y por la noche, por lo general, tenemos lo que son pizzas caseras y algunas bebidas y demás. Es un lugar que lo empezamos más que nada para un ambiente más juvenil y después se terminó haciendo algo más familiar. Estamos todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 1 y media, y después arrancamos nuevamente a las 4 hasta las 21, 21:30. Cocino, la verdad que soy chiquitita, me gusta lo que es la cocina y digamos que este fue como el sueño ahí de vemos toda dos la cuestiones, ¿no? vida, Veíamos que dos capítulos. ahora ya Por un lado, la tía abuela que contó cómo era el lado B, ¿no?, de este proyecto, y por otro lado, Cecilia con toda la ilusión cuando tenía un negocio que, según palabras de la propia tía abuela, lo que pasó después es que la quisieron subir, esto lo dice un familiar, no lo decimos nosotros, a una operación que decían estaba listo el bar para trabajar en lo que llaman lavado de dinero, para funcionar de esa manera. Y ahora voy a saludar a Marilyn Canata, ya está a la mesa de las 23, lo tenemos al querido Willy Cohen, bueno, tenemos una mesa espectacular para hablar de lo que viene en materia política y económica, pero voy a saludar a Marilyn Canata, ella es candidata a diputada de Juntos por el Cambio, vive en el Chaco. Marilyn, ¿qué tal? Buenas noches, José del Río te saluda. Hola, muy buenas noches, un placer poder estar con ustedes vía Zoom desde mi provincia del Chaco, tan castigada y tan sufriente, ¿no? Pero muchas gracias. Marilyn, recién que contábamos un poco que los medios allí están manejados por la hija mayor de Jorge Capitanich y que no paran de llegar mails, tweets, mensajes de chaqueños y chaqueñas que nos dicen, por favor, iluminen, presten atención, fíjense lo que está pasando. Contanos vos que vivís allá, ¿por qué? Y fundamentalmente porque... si bien lo dicen ustedes, los medios están manejados, diríamos, en este caso está al frente del organismo que controla o que lleva adelante toda la cuestión de los medios de comunicación de mi provincia. Si no tenemos la prensa nacional, que son ustedes, el periodismo independiente, muchas cosas de mi provincia no se sabrían, y máxime con lo que ocurrió en estos, desde la desaparición de Cecilia, ¿no? Que un poco ustedes fueron, diríamos, los protagonistas o son los que llevarán la luz que tanto necesita mi provincia. Hay una cuestión que también se dice, y que lo dijo hoy el gobernador, dijo, esto es un caso policial. Vos que conocés el entramado de cómo era la política y la relación que tenía él básicamente con los protagonistas de esta causa, ¿por qué no es un caso policial? No, a ver, el femicidio, porque así está caratulada la causa, sí podemos decir que ni siquiera es un caso policial, ¿no? Es un caso judicial. Pero lo que ocurre es que el gobernador Capitanich, mi provincia lleva 16 años gobernada por el peronismo kirchnerista, vamos a decirlo, no podía desconocer, no desconocía, como ninguno de los chaqueños, la relación que existía entre el clan Sena o Hermericiano Sena con el gobierno provincial, especialmente con el gobernador Capitanich, ya que jamás Hermericiano podría haber tenido semejante poder político y económico sin el aval del gobierno provincial. Entonces, él no puede hacerse el desentendido con lo que está pasando en mi provincia, con lo que pasó con Cecilia. No puede desconocer lo que hacían los Senas en la provincia del Chaco. Es decir, particularmente
yo, y me hago cargo de lo que te digo, fueron directamente unos, llamalos socios en la política. No te puedo decir socios comerciales porque eso no está comprobado, pero que Hermericiano recibía cuanto recurso pudiese llegar a mi provincia, era así. Él recibía todo a su gusto y piacere. Marilyn, ¿cómo es ser oposición en una provincia donde hace ya mucho tiempo domina Capitanich y domina este oficialismo? Es muy difícil ser oposición. Por empezar, porque no tenés una justicia independiente, una justicia provincial independiente, porque no tenés medios de comunicación, porque, a ver, todos los estamentos del Estado, ¿querés que comencemos, por ejemplo, en mi provincia, el pueblo del Chaco necesita mucho de organismos que deben velar por los intereses de la provincia, de los recursos naturales, llámese la dirección de bosques, llámese colonización, que son tan indispensables. Bueno, todo está cooptado y captado por el gobernador Capitanich o el gobierno de Capitanich. Es decir, no hay un estamento donde vos puedas llegar sin que no tengas que ser, como ellos dicen, del palo o ser amigo de ellos, ¿me entendés? Así que ser oposición en esta provincia es también muy complicado para todos nosotros. Y vos también tenés que pensar que nosotros en la Cámara de Diputados también hace mucho tiempo no somos mayoría y es muy difícil también trabajar ahí, es muy difícil lograr cosas. Mi provincia, por ejemplo, vos tenés que saber que recibe del Estado Nacional y de las otras provincias que ceden recursos el 91% de lo que contribuye la República Argentina. De ese dinero, del 91% de lo que el país le manda, mi provincia del Chaco vive, y mi provincia del Chaco también le brinda, no solo en programas sociales, en diferentes obras públicas, sino también para alimentar a estos movimientos piqueteros, como el caso de Hermericiano, que hoy es emblemático y es el movimiento más grande que hay, pero también existen otros movimientos piqueteros, Marilyn, que terminaron siendo aliados de Capitanich. Te pongo un punto ahí, quiero compartir en pantalla los datos de los aportes, ¿no? Por un lado está la investigación que hizo Germán de los Santos, donde contó que en los últimos días continuaron esos aportes, pero uno ve esta fundación que pasó de 32 millones a 54, luego 72, y finalmente en 2023, en lo que daba de 2023, 141 millones fue el aporte que tiene o el movimiento económico que está teniendo por parte del Estado local a la fundación. ¿Conocías estos movimientos? ¿Cómo funciona ese lugar donde vemos a todos vestidos con remeras coloradas y vemos que se iza una bandera que no es la Argentina? Mirá, por empezar quiero decirte que gracias a, diríamos, a ver, esto que ha pasado con Cecilia es muy doloroso para el pueblo chaqueño y creo que para toda la Argentina y fundamentalmente para las mujeres, pero permitió que se viera lo que pasaba al resto del país, pero no era ajeno para los chaqueños. Particularmente creo que no es la única fundación que tengan los SENAS. Yo creo que cuando se comience a investigar, que por suerte ahí está la justicia federal, vamos a ver que va a haber otras fundaciones con otros nombres de personas muy allegadas a ellos. Estoy segurísima de que así va a ser. Y siempre, a ver, él gozaba de las mieles del poder, ¿me entendés? Tenía su propio barrio, su propia escuela de gestión social. A ver, eran empleados del Estado provincial, el clan Sena y los amigos del clan Sena. Encima del Ministerio de Educación, Hermericiano funcionaba o era el director de esa escuela de gestión social sin haber tenido o habiendo tenido solamente el secundario. Todo era muy raro, todo era muy, muy oscuro en la provincia, ¿me entendés? Pero nadie lo tocaba a Hermericiano. Hermericiano estaba recubierto con el poder político, el poder judicial de la provincia del Chaco. Y Cecilia va a marcar una cuestión, un caso bisagra, ¿me entendés? Quizás como
el de Soledad Morales, casos donde ponen al descubierto el entramado político entre estos gestores de la pobreza, porque eso hay que llamar a estos movimientos sociales, ¿me entendés? Porque se retroalimentan de los pobres que necesitan un programa social, una ayuda, un plato de comida. Entonces, estas cosas ocurren en el Chaco. Marilyn, y si no... Sí. Estamos hablando con Marilyn Canata, ella es candidata a diputada por Juntos por el Cambio. La última pregunta tiene que ver con eso que estamos viendo, lo que nosotros llamamos el graph, donde habla de con 24%, hay que ser muy cautos respecto de esto, hay un 24% de mesas escrutadas, dice que Juntos por el Cambio, por ahora, con este 24%, está con un 43.23 por encima del Frente Chaqueño. ¿Esto se dio alguna vez? Digo, falta, la elección no terminó. Hay que tener cuidado respecto de los votos. ¿Los fiscales son suficientes por parte de la oposición? No, hay que tener cuidado. Es decir, no, como bien lo dijiste, no están todas las mesas escrutadas, pero ¿sabés lo que pasa? Que los chaqueños despertamos. El pueblo chaqueño despertó. Por supuesto que mañana o en un rato, sí, en unas horas, va a salir todo el aparato, diríamos, porque nosotros conocemos ese aparato, ¿me entendés? Ese aparato que llega porque es un estado, donde vos no te olvides que la provincia del Chaco recibe la 4ª coparticipación más grande, diríamos, del resto de las provincias argentinas. Eso no, a ver, vos decís, pucha, pero a ver, comparado con otras provincias, ¿cómo es posible? Bueno, eso ocurre en nuestra provincia. Vos sabés que el gobernador Capitanich es un aliado hoy del gobierno nacional, fundamentalmente de la vicepresidenta Cristina Fernández. Entonces también todo eso lo beneficia. Y bueno, hay que tener cuidado, terminar el escrutinio, pero el pueblo chaqueño le dijo basta. Marilyn, basta. muchas gracias por esta comunicación. Un placer haberte tenido desde allá y sobre todo cuando haya información, cuando sigan las causas judiciales que sé que están abriendo investigaciones y demás y denuncias desde la política para llevarlas a la justicia, por favor, contanos que nos interesa saber qué es lo que ocurre. Te mando un fuerte abrazo. Perfecto. Gracias, muy buenas noches. ¿De qué se ríe, gobernador? Hoy leía con mucha atención una nota de Martín Rodríguez Yebra que decía la risa del gobernador. Y a partir de esa nota empecé a pensar el por qué, de qué se está riendo. De chicos, cuando un alumno rebelde se reía en las clases, las maestras solían decir, contalo en voz alta, así nos reímos todos. Hoy se están produciendo elecciones en Chaco y el gobernador Jorge Coqui Capitanich volvió a sonreír con fuerza. Posado, ficticio. Casi como alguien que intenta mostrarse inalterable en un tsunami que está viviendo desde bien adentro de Chaco y que se convirtió en una causa a nivel nacional. Una causa que escapó al feudo. Una causa que escapó al control. Una causa que no tiene su sistema de medios. También se mostraba en el cuarto oscuro una boleta que llegó tarde. Estaba con Emerenciano Sena y con Marcela Acuña, pegada a la de él. Todos sonríen en el retrato electoral. Tienen hasta corazones. El suéter colorado que llevó hoy no hizo más que recordar las imágenes de su ladero izando la bandera con todos sus feligreses vestidos de rojo. Hoy la provincia llora. No hay margen para femicidios. Hoy la provincia está en shock. Hoy la provincia vive una pesadilla por el crimen de Cecilia. Pero el gobernador sonríe. No da respuestas. Se jacta de una calidad institucional que no existe. Y pierde la risa que también muestra en su boleta cuando los periodistas nacionales le preguntan cuestiones que lo sacan de la zona de confort local. Vuelve a hablar de operaciones, de campañas mediáticas. No digiere dar un nombre y apellido, que es un nombre y apellido que puede ser símbolo de la impunidad. Nosotros diferenciamos muy bien este hecho acaecido
de la estrategia de manipulación política tendiendo a vincularnos a nosotros como gobierno en una operación mediática de redes sociales y de noticias falsas que es absolutamente inadmisible para la democracia pluralista, para la libertad de expresión y para el respeto irrestricto de los derechos políticos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Cuando dicen Coque y Capitanich, cómplice del femicidio, en publicidad paga en YouTube y en redes sociales. Publicidad paga. Lo hacen con ensañamiento, con odio. Respeto por la familia, respeto por la investigación judicial, respeto por la autonomía de poderes. Eso se le pide. El viernes 9 de junio, cuando la policía chaqueña detuvo a Sena y a Acuña por la desaparición de Cecilia, la cuenta bancaria de la Fundación Dr. Saúl Acuña, que manejaba a los líderes de la organización piquetera, tuvo movimientos. El gobierno de Capitanich le giró 825.000 pesos de un total de 141 millones que transfirió durante lo que va de 2023 a la cuenta de esa fundación. Estos registros oficiales del Banco de Chaco, a los que tuvo acceso Germán de los Santos en La Nación, describen también ese símbolo de impunidad. El gobierno de Chaco siguió con la transferencia de fondos a la fundación a pesar de que ambos estaban ya bajo la mira judicial. La coincidencia parece aún más significativa si mirás los dos depósitos que hizo en este mes el Banco de Chaco a la fundación, cuyo presidente es Emenerciano Sena y su apoderada, Marcela Acuña, ambos presos por el femicidio de Cecilia. Pero los números de la provincia también duelen y exigen más soluciones y menos palabras. Un estudio que elaboró en exclusiva la consultora Economía y Ética para Comunidad de Negocios muestra que Chaco es la provincia con más pobres del país, 54%. Le voy a preguntar a Willy y a Bebo Granados respecto de esto. Miren este número. También el 2,5% de la población total del país, después de la provincia de Buenos Aires, en materia de coparticipación, Santa Fe y Córdoba, es una de las provincias que recibe el 4,8% en este caso del total. Chaco es la séptima provincia con más recursos de coparticipación por habitante. Son 272.000 pesos por cada habitante. Chaco, la provincia que gestiona Capitanich, es la sexta provincia con más transferencias discrecionales. La amistad tiene un valor, la amistad con Cristina, con la vicepresidenta de este gobierno. Es una de las provincias con más empleados públicos cada 1.000 habitantes. Son 65. El gasto en personal, esto hay que tenerlo en cuenta también y cruzarlo con los votos, representa el 42,4% del total y tiene una dependencia creciente en un país que cada vez tiene más pobres. Con estos números, el gobernador, que cuando estuvo en funciones a nivel nacional se jactaba de romper los diarios, una imagen patente de enemigos de la libertad de prensa, debería hacerse cargo, sonreír menos y ocuparse más. El lineamiento de la investigación que tenemos nosotros es que hubo algún altercado dentro del inmueble de la Santa María de Oro. Creo que viene, obviamente estas son hipótesis que deben corroborarse después, ¿no? Pero viene por un problema económico, una discusión económica entre Marcela Acuña y Cecilia, y a raíz de eso ocurre el desenlace de su muerte, ¿no? Estimo yo que habrá habido una discusión acalorada y que esta situación se le fue de las manos a Marcela Acuña principalmente, y que las otras personas están activamente colaborando y que colaboraron con Marcela para crear una coartada de un supuesto viaje y poder encubrir su hecho delictivo. Bueno, tenemos una mesa para analizar esta noche muy caliente con información. Tenemos el móvil allí en Chaco, vamos a tener también más información desde allí. Estimado Willy Cohen, bienvenido. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bebo Granados, bienvenido. Acá hay un costado ambitesco. El ala de este lado es económica. El ala económica y tengo aquí una ala, judicial también, ¿no? Paz Rodríguez Niel, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Un gustazo, gracias. Bueno, con una decisión que es
investigar, ¿no? Marcelo Romero es investigar, exfiscal de La Plata, hoy renunciaste para meterte en el mundo de la política, pero con mucho conocimiento de lo que es una investigación. ¿Qué hay que tener en cuenta respecto de lo que está pasando en Chaco? Que es imposible investigar para cualquier fiscal si no se cuenta con una policía independiente, diferente a las policías provinciales, porque obviamente que su comandante político es el gobernador, los gobernadores. Es imperativa la creación de una agencia federal de investigaciones que los fiscales puedan convocar cada vez que esté involucrada, ya sea la policía, ya sea un funcionario político o que haya cobertura del poder político a cualquier ciudadano que no esté activamente trabajando, ¿no? Sin eso no se puede trabajar. Por más buena voluntad que tenga el fiscal, por más buena voluntad que tengan los jueces, nosotros, bueno, ya no, pero trabajamos con la policía, trabajamos con la fuerza policial como auxiliar directa del Ministerio Público. ¿Y cuán necesario es una mirada nacional, algo local, cuando se da este tipo de relación entre el poder y las familias tan complejo? Debería ser automático. El Estado Nacional debería auxiliar inmediatamente a los investigadores con fuerzas propias, con investigadores propios, hasta tanto se cumpla el mandato constitucional de la creación de la Policía Judicial, que si bien existe en varias provincias una incipiente formación de ese cuerpo, los fiscales todavía no tienen a su disposición ese cuerpo de investigadores independientes del Poder Político, independientes del Poder Ejecutivo. Una policía propia del Ministerio Público, una policía propia del Poder Judicial. Bueno, hoy tenemos tiempo, vamos a charlar. Willy lo veo y me da culpa que se levanta muy temprano, pero Longobardi sabrá perdonarnos. Pero no, tenemos información muy seria de lo que está ocurriendo y quiero compartir con ustedes esto que decía la madre, ¿no? La madre del caso Cecilia, la madre de este caso tan emblemático, y vamos a traerlo a la mesa. ¿Cree que la quieren ensuciar a Cecilia, obviamente? Por supuesto que la están queriendo ensuciar. Me están queriendo ensuciar a mí, le están queriendo ensuciar a todos. Por eso yo hoy pedí la intervención del presidente de la Nación de la provincia. Sí. Y para que no digan que es persecución política, porque ellos pertenecen al mismo partido. Tanto Fernández como Capitanich pertenecen al mismo partido, así que no es persecución política. Yo lo único que pido es justicia, y que la justicia sea independiente, que los peritos sean independientes, que la policía, de la provincia, se haga un costadito, y que venga, Gendarmería a hacer los rastrillajes. Entonces está tardando demasiado el tema. ¿Usted tiene miedo? Entonces es porque falta recursos. O sea, si faltan recursos, por favor, señor presidente, brinde los recursos a mi provincia. O sea, yo no creo que el presidente viva en un termo y todavía no se hayan enterado del despelote que hay en el Chaco. Una madre que está muy expuesta por estos días, la ves tratando de gritar justicia, ¿no? Pero, ¿sirve, Marcelo Romero, que vaya a Gendarmería? ¿Es una decisión que hay que tomar? Es imperativo, tiene que haber una fuerza federal a disposición del Ministerio Público, pero además un cuerpo de investigadores, no solamente la fuerza policial para hacer los allanamientos, para hacer las detenciones, para todo aquello que necesite la fuerza pública del Estado, se necesita el cuerpo de investigadores independiente de la provincia y que el fiscal pueda dirigir, por supuesto. Paz, vos tenés información judicial, tenés datos, vamos a ir analizando durante toda esta noche cada una de tus placas, pero arranquemos con la primera, ¿no? Con esta que tiene que ver con ¿qué? Justamente con esto que hablábamos de la policía, ¿no? Esto fue la semana pasada, hace 2 semanas, cuando acababa de declarar como testigo el hijo del matrimonio Sena, César Sena, o sea, el marido de Cecilia. Y en ese momento vemos que estaba declarando adentro Fabiana González, que era del mismo grupo piquetero, y se ve afuera las cámaras a la madre de César, que es una de las principales acusadas hoy de lo que parece ser casi sin duda ya un homicidio, y ahí la vemos, la irrupción de los Sena en una comisaría por una testigo. Estamos hablando justamente de esto. ¿Qué es lo que ella dice? Dice, están tratándonos como imputados, a mi hijo y también a la persona que está adentro. No lo vamos a permitir. Vemos imágenes, no sé si las tenemos acá, pero te lo cuento. Se ve a ella primero forcejeando con la policía, a ella y otro grupo de mujeres, todas vestidas con sus remeras rojas, empujando a la policía. Y después hay otro video de la propia agrupación donde se las ve salir como una tromba, triunfantes de la comisaría. Evidentemente han logrado su objetivo. Un nivel de violencia muy fuerte. Y ese primer dato que llama la atención, todavía en ese momento eran testigos. Yo igual me gustaría agregar una cosita más. Mira, sí. te voy a interrumpir, pero solamente porque está llegando Capitanich a nuestro móvil. En minutos vamos a mostrar los 2 videos que hacía referencia a Paz. Información urgente en La Nación Más.
Chan, contanos qué está pasando por allí. Está llegando el gobernador Jorge Milton Capitanich, se ha llenado la sala de militantes también, con el 25,96% de las mesas escrutadas, Frente Chaqueño 41,78% de los votos, Juntos por el Cambio 43,32%, más de un punto de diferencia, José, sobre 147.000 votos escrutados. Está llegando, me voy a correr, te pido un minuto que nos saquen de imagen, llega el gobernador aquí. Bien. Mientras va a poner Chan Ibáñez al gobernador, nos estabas dando un dato más. Para poner en contexto esto del gobernador, hoy contabas hace un rato las declaraciones. ¿Ahí ya está hablando? Ahí está hablando. Vamos a verlo. Queríamos informar solamente que, en virtud de que el escrutinio provisorio se extiende temporalmente en virtud de las cuestiones que tienen que ver con la multiplicidad de boletas, entendemos claramente desde el punto de vista del Frente Chaqueño que nuestras primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas, con la precandidatura a gobernador y vicegobernador está absolutamente definida con más del 99,6% de los votos. O sea que eso está claro. Está claro en la definición. En segundo lugar, como viene ocurriendo históricamente, en mi caso, desde el año 1999 he ganado todas las primarias las internas y primarias, de manera tal de que en esto no ha sido la excepción, y a su vez nosotros, junto a Nadia Rach, fuimos la lista más votada, y aquí tenemos la lista de diputados con Santiago y Pía, que fue la más votada dentro de las primarias. En este contexto, lo que quiero transmitir también es que efectivamente respecto a listas individuales duplicamos en el número de votos a la que efectivamente nos sigue, desde el punto de vista de Juntos por el Cambio. Entonces, respecto al dato final, de que no podemos saber exactamente a ciencia cierta cuál va a ser la proyección final, sí se suman los dos precandidatos respecto al tema de Juntos por el Cambio. Pero esa es la única cuestión a dirimir. También es cierto, objetivamente, que hay muchas impugnaciones, que esto van a tener que ser en el escrutinio provisorio, al escrutinio definitivo, resueltas por el Tribunal Electoral. Pero lo importante es que la democracia en la provincia del Chaco se fortalece con cada elección, con la participación de toda la ciudadanía. Así que quiero transmitir, en primer lugar, un cálido, afectuoso saludo y un gran reconocimiento a todos nuestros votantes. Muchísimas gracias por confiar. En segundo lugar, agradecer muy especialmente, quiero agradecer muy especialmente a todos los militantes que nos han acompañado, a todos los fiscales, El clima de fiesta, contanos eso, Paz. A fiscales de mesa, fiscales generales, a nuestros militantes, a nuestros precandidatos que fueron cerca de... Hay un tema que efectivamente es cierto de lo que está diciendo Capitanich, que él dice, yo fui el más votado. Ahí vemos 43,32 a esta altura contra 41,78. Primero tenemos que aclarar, esto es una PASO. Es espacio público. O sea que, claro, esto es una PASO, o sea que no se va a definir hoy. Es lo que te deja es parado cuál es dentro de cada espacio el candidato que va a competir en las generales. Ahora bien, lo que dice Capitanich de yo fui el más votado, efectivamente, si tomamos individualmente cada candidato, los de Juntos por el Cambio tuvieron una elección interna pareja, en cambio Capitanich se llevó casi el 100% de los votos de su espacio del Frente Chaqueño. El tema es que él fue el más votado, pero cuando vemos por ahora estos números que son tentativos, no ha sido para nada una buena elección. De hecho, ningún dirigente nacional está viajando para acompañarlo y yo creo que es indudable que las declaraciones de él hoy, vos estabas hablando, y en general su actitud durante los últimos días no lo ha ayudado mucho. Recordemos, más allá de lo que dijo hoy, que el día que se estaba haciendo la marcha por Cecilia, él estaba haciendo su cierre de campaña
con un montón de gente de lo más sonriente, como si nada pasara. Son señales. Hoy cuando dice, estamos hablando de un hecho policial y no político, y él dice, bueno, le dicen, bueno, pero usted fue testigo de la boda de esta gente. Y él dice, no conocerlo. Bueno, a veces lo haces como un favor. Él escribió un prólogo del libro de Merenciano, que escribe la mujer de Merenciano, donde él dice, no solamente fui testigo de la boda, sino del amor, de la sinceridad de esta persona, me ha conmovido. Vamos a ver qué está diciendo el gobernador. De una manera muy doliente, pero no es problema. Eso es un tema que son las cicatrices, son las cicatrices de la política, pero que también nos obliga a repensar una perspectiva de la democracia pluralista, en donde la libertad de expresión debe existir, pero no los sistemas de agresiones permanentes, porque eso no es constructivo, ni para la democracia, ni para las sociedades. Nosotros somos personas de carne y hueso, que tenemos familia, que cuando nos atacan y nos agreden, nos afectan, pero así como tenemos un corazón grande para entender y consternarnos con el dolor ajeno, también con nosotros tienen que tener cierta consternación por el daño que provocan. Porque nada es gratis en la vida y nosotros sabemos muy bien cómo sufre nuestra familia con los ataques agraviantes, las injurias, las calumnias y cuando pretenden transformar la mentira en verdad. Entonces, esas cosas, en algún momento, sin odios de por medio, debe formar parte de un proceso de análisis de la sociedad argentina, del pueblo argentino y de cada una de nuestras comunidades. Yo he sido muy atacado e injuriado vilmente, siempre he tenido una actitud de corazón para no contestar los agravios, pero también quiero transmitir lo siguiente. En una campaña electoral para el próximo 17 de septiembre, ojalá Dios quiera que los candidatos en vez de agredir se dediquen a proponer. Miren, yo creo que el pueblo chaqueño lo que quiere es las mejores propuestas, las mejores ideas, los mejores equipos. Y la verdad, si nosotros tenemos mejores ideas, mejores equipos y que puedan ser demostrados mejores que nosotros, pero bienvenidos sea, por el pueblo chaqueño, todo. Eso no le quepa la menor duda. Entonces, nosotros siempre vamos a construir positivamente. Siempre vamos a construir positivamente. Y una cuestión que quiero transmitirle al pueblo chaqueño, de todo corazón. Quiero agradecerles muy especialmente la confianza que me ha depositado durante 3 mandatos constitucionales, por primera vez en la historia constitucional de nuestra provincia. Por eso, cada uno de los chaqueños y chaqueñas que con su voto de confianza me transmitió esta idea es precisamente por calidad institucional, por desarrollo productivo, por generación de empleo, por distribución del ingreso. Y la verdad que nosotros hicimos lo mejor que pudimos, pusimos lo mejor de nuestra parte para hacer. De manera tal de que a partir de ahora nosotros vamos a seguir trabajando con mucha más énfasis para lograr que el próximo 17 de septiembre el pueblo de la provincia del Chaco nos ratifique la confianza por otro mandato constitucional. Vamos a trabajar con mucha sensibilidad, con mucha cercanía y quiero transmitir mis cálidas y afectuosas felicitaciones a todos los precandidatos de todas las listas que han participado. La verdad es que quiero agradecer muy especialmente. Ahí está, Capitanix. Después, si hay información urgente, ya Libanes nos va a traer todos los detalles. Willy, ¿cómo analizás esta situación? Te vi, murmurabas un poquito y también de Granados. Obviamente es un dirigente político golpeado, no hay ninguna duda. Por supuesto, hay que ver si estos resultados se confirman y en todo caso cómo resulta la elección el 17, ¿no? Pero bueno, aquí hay de todo, ¿no? Hay un régimen político muy cuestionado, hay una situación, como se decía aquí, donde casi, digamos, uno recordaría la película esa Mississippi en llamas, ¿no? Donde para descubrir el asesinato de unos chicos que eran, digamos, activistas de los derechos civiles en los años 60 en el sur de Estados Unidos, hubo que mandar un
una fuerza especial del FBI para poder descubrirlo, ¿no? Y finalmente se descubre por una confesión, dado el horror que se había cometido, ¿no? Y después creo que me quedo con lo que había dicho aquí esta semana en La Nación Más José Luis Espert, hablando con Luis Majul y Rossi, digamos, cuánto tiene que ver el régimen de coparticipación federal y el abuso del régimen de coparticipación federal para financiar, digamos, estos estados feudales donde el gobierno de Buenos Aires, en definitiva, es el que acuerda con estos caudillos provinciales que prestan los diputados, que prestan los senadores, y que terminan, digamos, financiando con la coparticipación federal todo este tipo de mecanismo de corrupción, ¿no? Y finalmente un dato más que me parece que hay que poner arriba de la mesa con todo esto es la cultura del piquete, ¿no? Es decir, cómo la cultura del piquete se ha convertido en la Argentina en un hecho político, en un proyecto político, donde al mismo tiempo también la política utiliza el piquete como mecanismo de choque, ¿no? Es decir, acá finalmente Capitanich compró el piquete, ¿no? En otros casos, el piquete es una extorsión donde los gobiernos negocian con el piquete, que es un poco lo que vemos en el área metropolitana, Mirá, ¿no? ahora vamos a volver sobre esto y Bebo, te voy a preguntar lo de la imagen que recordaste. Está respondiendo preguntas de los periodistas, Capitanich, vemos qué es lo que dice. Nada más, o sea que creo que no hay mucho más para hablar. Sí. ¿Qué quería decir? Gobernador, Sí. Gobernador, le quería consultar cómo analizan el alto grado de abstención que hubo, apenas un 52% de participación, a qué se lo atribuyen y si considera que puede tener algo que ver con la movilización del otro día, por ejemplo. No. A ver, quiero transmitir lo siguiente. Hoy, en la conferencia de prensa a la tarde, a las 18, dije una cosa. Cuando uno analiza las primarias abiertas obligatorias y simultáneas, el 14 de noviembre del año 2012 se sancionó la ley. Se aplicó primero en el 2013. 2015, 2017, 2019 se suspendió y se aplicó 2021 parcialmente. Cuando uno toma más o menos los datos, y más o menos 50, 52%, más o menos, o sea, es el nivel de participación. O sea, quiero ver cuánto es la participación final en el escrutinio definitivo. Pero te quiero decir, las primarias tienen este grado de participación. Eso más o menos, no es que ha cambiado demasiado. ¿Listo? Gobernador, para sí. Chaco TV una más. Sí. Habiendo sido parte de un gobierno que transformó la realidad de los chaqueños aquí en la provincia, ¿cómo encara la carrera ahora política de cara al 17 de septiembre, ya como candidato a gobernador? Con más entusiasmo que nunca, porque es necesario, primero, porque es un tema, a ver, lo que quiero transmitir es, bueno, pare. Lo que quiero transmitir, lo que quiero transmitir con respecto a este tema es lo siguiente. A partir de, ustedes saben que hay una diferencia cualitativa entre primarias y elecciones generales. Eso significa que muchos electores pueden optar por distintas opciones dentro de cada lista. Y la verdad es que no necesariamente dentro de una opción después se traslada a otro. Entonces, lo que me parece que es importante es que ahora ya no va a haber una cantidad de listas extraordinaria o impresionante. Va a haber pocas listas y va a haber debates. Y después se va a tener que explicar a la comunidad qué es lo que se hace. Así que creo que va a estar muy interesante en las próximas elecciones. ¿Listo? Muchísimas gracias. Ahí se va, Coqui Capitanich. Les quiero mostrar la placa de quién maneja Chaco TV, porque digo, veía la pregunta, ¿no? Que era como muy local. Digo, ¿cuál es el sistema de medios? Ahí está. Guillermina Capitanich. Desde septiembre de 2022 fue designada la directora de medios públicos. Sí. Por ahí es muy capaz, no la conozco, la verdad no quiero prejuzgar, pero se da la particularidad que controla Chaco TV, donde le preguntan básicamente... ¿no? Sí. No me gusta que la gente se quiera, porque le dijo, mi amo me puede contestar. Fue tremendo. Vos recordabas, Bebo, una imagen, ¿no? Una imagen muy complicada. Dos imágenes lindas, porque cuando en un momento determinado creo que lo nombran ministro de Interior, no, o jefe de gabinete. Por nombrar jefe de gabinete, arranca, como habla de corrido, parecía, uy, este cambió, ¿viste? Es una cosa, los primeros días era importante. Después cuando se empezó a repetir, y la nación es totalmente diferente de una provincia, ojo, es evidente, evidentemente empezó a contradecirse al día 15, 17, 18 recién. Pero los primeros 15 días parecía que venía alguien que sabía todo.
Y me acuerdo que lo definió muy bien Luis Barrio Nuevo, que tiene unas imágenes maravillosas. Dijo, cuando arrancó los primeros 20 días parecía King Kong, pero ahora ya es la monachita. Eso fue lo que dijo Luis Barrio Nuevo en ese momento. Sí. No me acordaba. Sí, no, yo me acuerdo de todo, tengo una memoria bucaricosa, pregúntame, y yo te lo digo. ¿no? Mirá, quiero volver a la pata judicial de esta mesa. Contanos brevemente qué es el video que vamos a ver, el video que hacía referencia, porque como no conocemos a las personas en cuestión y es muy relevante. Sí, estábamos hablando del momento en el que la madre de César Sena, que acaba de declarar como testigo todavía, recordemos que él empieza declarando como testigo, la causa empieza el 6 con la denuncia de la madre de Cecilia y después él es citado como testigo. Durante algunos días todavía no avanzan contra él. En ese día lo que está declarando adentro es Fabiana González. Y lo que dice Marcela Acuña, la madre de César Sena, es que los estaban tratando como imputados cuando ellos son testigos. Entonces lo que hacen es entrar al rescate. Ahí la que vemos de anteojos. Sí. Esa es la mujer del merenciano Sena, Marcela Acuña. ¿Ves? Ahí salen. ¿Eso es dónde? En la comisaría. Entraron a la comisaría a rescatar, dicen ellas, a la persona que estaba declarando. Que estaba declarando como testigo, entonces la sacan de la declaración. Me hace acordar al grupo de Milagro Sala, porque en Jujuy yo pasaba exactamente lo mismo. Había un grupo que prácticamente manejaba Jujuy, al margen del gobernador. Tal es así que por ahí Milagro Sala recibía la plata del banco y se la llevaba, toma esto para vos, y se lo tiraba en la mesa un montón de plata al gobernador, me acuerdo, ahora me voy a acordar el nombre, el gobernador peronista. Y es evidente que sí, con presiones, con la actitud en la calle, con prepotencia, te intimidan, ¿viste ese grupo que entraba? Y también así? Yo creo que hay un tema hoy hablaba el doctor del tema de las policías para que la justicia funcione, pero también creo que hay que prestar atención a las justicias provinciales. En este momento San Juan está trabajando en una reforma constitucional para limitar en los tiempos a los jueces. No necesariamente es una idea que haya que descartar, pero son luces de alarma. Y te lo voy a contar en otro color político. Gerardo Morales, por ejemplo. Gerardo Morales, cuando él asume como gobernador, ni bien asume, anuncia que él quiere ampliar la Corte. Pasa una Corte de 6 a 9. Hoy tiene 6 de los 9 miembros de la Corte que le responden. Y entre ellos están 2 legisladores radicales que habían votado la reforma, uno que había sido funcionario de él. Y te lo digo en el caso Morales porque no es un fenómeno porque es radical. No es solamente un tema del peronismo, pero también se dan unas situaciones de hegemonía tal en muchas provincias, en muchas provincias peronistas, lo vemos, donde además controlan las legislaturas. Y estas mayorías lo que hacen es, si controlás la legislatura, controlás la designación de jueces y el control de los jueces. Entonces ahí hay un tema que nosotros vemos poco y vemos cuando estallan este tipo de cosas, ¿no? Cómo funciona la justicia provincial. Bueno, es que lo que pasa que ese modelo del régimen de coparticipación absolutamente distorsionado, donde lo que hay en las provincias es solamente Estado, no hay sector privado, no les importa cobrar impuestos, porque todo el dinero llega desde la nación. Mira, tengo los números, Willy, para que analicen. Y bueno, y ahí están. Entonces con eso vos podés comprar voluntades permanentemente y finalmente lográs la suma del poder público. Hay un tema que no tiene solución. Y te digo por qué no tiene solución. Cuando vos ves una persona preparada, que además fue presidenta varias veces, es preparada, es abogada, lo que sea, en un momento determinado le pregunta cuál es el problema económico de la Argentina. Y te dice, no, es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ese es el problema, porque ellos te imponen. Y evidentemente es tan irrisorio esto, porque el problema de la Argentina es el tamaño del Estado que no podés financiar, es el gasto público, que además no podés endeudarte porque ya nadie te presta. Te prestaron el mercado, a Macri le prestó el mercado y después no le prestó más y tuvo que ir al Fondo Monetario. Entonces tenés que emitir, y cuando no tenés que emitir tenés la LELIC. Entonces no se dan cuenta que ese es el problema y te dicen que el problema es el Fondo Monetario que te prestó plata. Entonces cuando te dicen eso y alguien que fue presidenta decís, esto no tiene solución, flaco, porque no entiende ni siquiera el ABC de este tema. A eso me refiero. Mirá, bueno, he intentado de venir por lo judicial, pero antes quiero hacer un punteo acá. Tenemos 5 placas que tienen que ver con esto que dicen muy bien Bebo y Willy. Vamos a analizar brevemente cada una, que es cómo se entiende una economía como la de Chaco. Esto es la provincia con
más pobres en el país. ¿Qué implica esto, Bebo o Willy? ¿Qué implica esto en materia de política? Y bueno, vuelvo a repetir, es un régimen donde finalmente es el Estado el que reparte pobreza y hay muy poca, hay cada vez menos, digamos, sector privado, que es el que permite pagar mejores salarios, digamos, generar mayor inversión. Si el modelo es, no me ocupo de cobrar los impuestos, no pago ningún costo político y solamente gasto y gasto desde el Estado porque recibo la plata desde Buenos Aires, y bueno, lo que se genera es esa, digamos, por supuesto con elites, porque esto no es solamente el gobernador. Ahora, este es el gobernador y todo el sector privado que también le vende al Estado, le da servicios al Estado, cobra, por supuesto, las obras el triple de lo que valen. Es toda una élite dentro de las provincias. Ahora, ¿verdad? Es muy simple. Vos sos el gobernador. Evidentemente, la mayor parte es empleado público, 50-60%. ¿A vos te interesaría que una empresa privada grande o dos fueran a tu provincia creando trabajo genuino, etcétera? No te interesa. ¿Por qué no te interesa? Porque si yo tengo un trabajo al margen del gobernador, voy a ser más libre. Tenés una dependencia. No dependo más de él. Es así, les conviene esto a ellos. Agradezco especialmente a Verónica Sosa, que es la economista que desarrolló esto, es titular de Economía y Ética, una consultora de las consultoras nuevas. Veamos la placa que sigue. Quiero compartir esta foto, ¿no?, de la economía. Acá tenés octava provincia en el ranking, y esto lo había tirado recién Willy, es la octava provincia en el ranking provincial de transferencias discrecionales de la nación. Acá se paga la amistad. ¿Y por qué te digo esto de manera totalmente subjetiva? Porque hay dos cuestiones. Una es la cuestión del volumen que tiene la provincia en términos de cantidad de habitantes y demás, y otra que es la pata política, que es ahí donde se paga, entre comillas, con la transferencia discrecional el pertenecer. Sí, claro. Es cierto, digamos, por supuesto que hay asimetrías. Es obvio que, digamos, el Estado Nacional y el régimen de coparticipación tiene que compensarlas, pero acá finalmente se da una enorme injusticia, porque ¿quién termina financiando en alguna medida este dinero extra para la política? Y bueno, en buena medida también el conurbano bonaerense, los conurbanos, es decir, los sectores más empobrecidos del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario, del Gran Córdoba, son los que terminan también financiando en parte esta simetría. Es como que vuelve. Mostremos la última y ya voy con la pata judicial y con información exclusiva que tiene Paz Rodríguez Niel. Esta es la sexta provincia, que esto lo mostrábamos recién desde otra perspectiva, pero acá está por habitante, ¿no?, que es otra manera de ver estos datos. Te decía, por ejemplo, La Rioja aparece con 94.000 pesos por habitante, Formosa, Santa Cruz, Catamarca, Santiago del Estero. Ahí tenés el peso del Estado, en el padrón electoral, por ponerlo de esta manera. Digamos, bueno, eso explica en alguna medida también cómo vota la gente. Mirá, en regímenes donde además la transparencia de los comicios también está bastante opinada, ¿no? Mira, te voy a agregar un dato a eso que están diciendo. Desde el 83, en más del 80% de las elecciones ganó el oficialismo. Sí. Y esto es un análisis que hace Miguel de Luca, dice, desde el 83, 9 de cada 10 gobernadores que se presentaron para la reelección ganaron. Qué interesante. Y lo vemos en las elecciones de este año también. Bueno, y ahí la está verdad que los triunfos oficialistas o casos como, digo, que son desprendimientos del oficialismo que habrá que ver en qué terminan, pero no son fenómenos opositores claramente los que han ganado, en los pocos casos en los que no ganó el oficialismo directamente. Es así, Paz. Les muestro la última placa y nos metemos un poco con la justicia, que tiene que ver con los empleos públicos. Es una de las provincias, y acá está la otra pata, Bebo y Willy. Estas son las provincias con más empleados públicos cada 1000 habitantes, ¿no? Entonces la tenés ahí en la lista, y vuelvo a agradecerle a la economista Verónica Sosa, que laburó mucho para que tengamos toda esta información de economía y ética. Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz, Jujuy, Río Negro, La Pampa, Chubut, San Luis y Chaco. Y un dato adicional que les quiero dar, que está vinculado con este número, que es el tema de cuánto del gasto se destina a personal, entre comillas. Es el 42,4% del presupuesto provincial, es decir,
4 de cada 10 pesitos que tiene el gobierno de Chaco van a personal. Claro, lógico. Lógico. Y eso a ver, con eso te sostenés, con eso mantenés un aparato, con eso tenés el clientelismo y tenés el error que están cometiendo, que cometieron también en Jujuy en su época, antes y ahora, es que financian a grupos violentos que después se te mueven en la calle de otra manera y se te van de las manos. Se le fue de las manos a Sala y se le fue de las manos a Capitanich. Son los muchachos estos que vean con la casaca roja. De alguna forma dice hasta la victoria siempre y andaban con la bandera del Che Guevara. O sea, viven del Estado, reciben prácticamente el sueldo todos los días, pero son revolucionarios, por supuesto de café. Pero de cualquier forma a esta altura se están equivocando en financiar a grupos violentos que después les van a complicar la vida. En el prólogo del libro que le prologa Capitanich sobre Merenciano dice: sos el único marxista católico que conozco, claro, dice, como yo siempre te digo. Ahí me parece también hay un tema para mirando para adelante, que vuelvo sobre lo mismo, la cultura del piquete y en alguna medida el relato de los dirigentes de izquierda y de ultraizquierda que utilizan, por supuesto, el sufrimiento de la gente y las consecuencias, digamos, de las malas políticas económicas, organizando la protesta social, ¿no? La protesta social es un proyecto político, ¿no? Y me parece interesante lo que está pasando en Jujuy. Recién mencionaban Jujuy. Se acaba de aprobar una reforma constitucional supuestamente con acuerdo político entre sectores del peronismo, sectores del radicalismo en Jujuy, que establece que está prohibido el piquete, no el derecho de huelga. El derecho de huelga, por supuesto, está prohibido, pero está prohibido el piquete. Bueno, sectores de izquierda y de ultraizquierda se movilizaron a Jujuy y bueno, y hubo, por supuesto, refriegas, enfrentamientos con la policía. Digo, porque eso nos anticipa lo que viene en la Argentina. Y en la Argentina vamos a tener que discutir, vamos a tener que mirarnos a los ojos y decir, bueno, ¿qué hacemos con los sectores violentos que no aceptan la convivencia pacífica y que obviamente intentan generar esta situación? Porque, digamos, desde el episodio, desde la muerte de Costecchi y Santillán hasta la fecha, en la Argentina, en alguna medida las organizaciones piqueteras han extorsionado a la sociedad, han extorsionado a la política con un relato, digamos, supuestamente de izquierda. Y bueno, y todo esto es un tema que va a haber que discutir hacia adelante. Sí, es un tema que ¿qué está hacemos ahí? Está digamos, latente. ¿no? Quiero compartir, Marcelo, con vos a Gloria. Gloria, que dice algo que vos, desde tu perspectiva y experiencia como ex fiscal allí en La Plata y también ahora con lo que querés hacer para cambiar desde la política lo que estamos viviendo, esto dice y me interesa tu opinión. ¿Cómo no? Le pasó lo que le pasó, Gloria, a Cecilia. ¿Por qué? Yo creo hoy creo que mi hija sabía algo que no tenía que saber. Hoy estoy convencida de eso. Hoy salí convencida de eso. Mi hija estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado. O metió las narices donde no tenía que meterla. ¿Sabía algo vinculado a la política, política, al poder curiosa, porque maldad mi hija no tenía. Era muy nenota, era. Ni siquiera habrá sabido qué hacer con esa puta información que habrá tenido. Marcelo, sabía algo, estuvo en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Varias declaraciones de la madre en este sentido. Una madre nunca se equivoca, sobre todo cuando tiene esa percepción de mamá. Realmente emociona no escucharla. Se necesita una justicia independiente. Paz decía algo que es importantísimo y tal vez se van a enojar algunos políticos. Con los consejos de la magistratura creímos que iba a haber menos política en la designación de magistrados y ocurrió exactamente lo contrario. Cada vez hay más política, cada vez hay más rosca, cada vez los magistrados son considerados coto de casa o tener dueños y cuando te designan, después yo te designé, yo te apoyé. Soy tu padrino. Soy tu padrino y se toman el atrevimiento de llamarte por teléfono y de presionarte. Obviamente que no hay que dejarse presionar, pero no es tan sencillo para muchos magistrados. Paz, vamos a tu placa con lo que hay que tener en cuenta de la investigación judicial. Comentabas el primero de los puntos. Veamos cuál es la información que tenés. Segundo punto, allanamiento tardío y limpieza de pruebas. Me interesa la opinión de ambos.
Sí, mira, esto es algo que marca Germán de los Santos, nuestro corresponsal, que está en este momento todavía en Chaco cubriendo. De Rosario a Chaco. De Rosario a Chaco, efectivamente. Bueno, si tenemos a alguien bien preparado para perseguir casos policiales de alto impacto es Germán de los Santos. Y él destacaba este tema, ¿no? Hablando hoy por teléfono con él, me decía, hay un problema con el allanamiento. Demoró mucho el allanamiento en la casa y en las propiedades de Losena Acuña. Y efectivamente, porque recordemos que el 6 es cuando declara, cuando hace la denuncia policial la madre de Cecilia. Y recién el fin de semana, entre el 10 y el 11, se allana el campo de ellos. Ya un día antes, el viernes 9, ellos habían sido detenidos, el matrimonio, y el sábado se entrega el hijo, el marido de ella. Con lo cual, cuando van el sábado por la mañana a empezar el operativo, ya el matrimonio estaba preso desde un día antes, con lo cual tenían claro y ya estaban hablando 2 días antes de que los trataban como imputados. Fíjate el tiempo que tuvieron y la prueba está en que hay una de las personas que declara y hace una suerte de confesión en la causa y dice que ella limpió la escena. Y de esto tenemos una prueba más, que es el equipo de la Fiscalía que investiga el caso, que dice, yo le escuché a una de las fiscales, contando que efectivamente ellos tuvieron que pasar luminol y así es como encontraron algo que aparentemente podría ser sangre, dicen ellos. Ahí hay algunas contradicciones también en el relato de la propia Fiscalía, y que demostraría que se limpiaron las pruebas. O sea, ahí hubo un margen, al menos, que permite tener ciertas dudas sobre si se hizo debidamente esto. Vamos a ver después, ¿no? Y un dato más te voy a decir, por lo menos lo marca así la familia de Cecilia. Entre el 10 y el 11, el operativo de rastrillaje se hizo todo el fin de semana. Se van el 10 los policías y dejan el lugar sin custodia. Marcelo, Paz nos cuenta con su precisión de judicial. Para el común de los mortales no sos luminol. ¿Qué es ese tipo de cosas? No sé. En la serie lo vi. Imaginé. Te faltan series, José, te falta series. Te falta serie de policial. Cuéntame qué. Es una sustancia química que establece las manchas de sangre cuando están ocultas o lavadas. Claro. Entonces, con el luminol, después el investigador puede comprobar científicamente, que es lo más importante de una prueba, que sea científicamente comprobable, que en ese lugar existió una mancha hemática que se puede después cotejar con los restos de la víctima o de familiares. Con el caso Nisman. Mirá, y acá hay otra cuestión que son los objetos que se van encontrando. Digo, acá tenemos una de las imágenes que muestra este tipo de objetos, una valija de un supuesto viaje que ella iba a emprender por estos días. También se encuentran anillos, ¿no? En un contexto... Ahora, con lo que contaba Paz y las placas que estábamos leyendo, la policía tiene que ser inmediatamente relevada. No por sospechar de la policía, sino para transparentar la investigación, porque hay imputados, personas que están directamente relacionadas con el gobierno. El mismo gobierno que es el comandante político de esa policía. La policía, en este caso y en tantos otros, no puede ser colaborador activo de ese fiscal ni de ese juez. ¿Y quién es la autoridad que tiene que tomar esa decisión? Porque obviamente, al ser tan cercano, Paz recién nos hacía referencia a una de las cuestiones del día de hoy, que fue este prólogo que hizo Capitanich. Después está el gobernador diciendo que lo conocía, en realidad no tanto, porque había sido padrino de esa boda como de tantas otras más, cuando hay infinidad de pruebas de una cercanía. Pero ¿quién va a tomar o quién debería tomar esa decisión? La autoridad judicial. Es el que dirige la investigación, el juez, y el fiscal el que investiga. Automáticamente tiene que relevar a la policía de la provincia y convocar fuerzas federales. ¿Justicia local? Justicia local. ¿Y si no es autónoma como debería ser? Claro, ese es un círculo vicioso. Vamos a darle la derecha a los magistrados que están actuando, que están haciéndolo bien y cumpliendo con la ley. Si la justicia, los funcionarios judiciales están involucrados también, no hay ninguna posibilidad de llegar a la verdad. Perdón, volviendo a la película Mississippi en llamas, ¿el gobierno tendría la facultad de, por ejemplo, enviar una fuerza especial, como si fuera un FBI, a investigar el caso? ¿Eso existe en Argentina? Sí existe. El gobierno nacional puede, sin intervenir, digamos, pero mandar como si fuera un grupo... A pedido del Ministerio Público o del juez, según la jurisdicción, los jueces investigan, los fiscales investigan. No sé cómo es en Chaco, en Provincia de Buenos Aires investigan los fiscales y los jueces controlan. Tengo entendido
entendido que es un sistema mixto, donde sí, no es ni lo que llamamos inquisitivo, que es cuando la investigación está sobre el juez, ni 100% acusatorio, que es cuando la investigación la lleva el fiscal, sino que es una suerte de sistema mixto. Tengo entendido, no conozco en profundidad. Sí sé que se ha reforzado el equipo de la Fiscalía, eso sí, que se ha reforzado. ¿Y la justicia local tiene particularidades? La justicia de Chaco, en este caso, digo, hay un juez que se excusó, hay algunas cuestiones así que por ahí son... Sí, hubo un juez que se excusó y eso llamó la atención porque se excusó por una relación que aparentemente no era lo suficientemente cercana o llamaba la atención, por eso se excusó alegando amistad o enemistad con una de las personas y en rigor era un abogado defensor. Todavía creo que nos va a faltar tiempo y cuando tengamos más clara el curso de la causa y cómo fueron efectivamente cada una de las medidas, vamos a tener mejor el escenario para ver cómo ha actuado la justicia. Lo que sí te digo es que existen cosas que hoy llaman la atención y además que las está denunciando la propia familia y que cuando lo miramos y de mínima esto, una entrada por la fuerza en una comisaría, medidas que parecen demorarse más de lo habitual al menos. Que la policía le informe que había muerto, ¿no? También esa es otra cuestión. Sí, supuestamente también ahí hay algunas cosas que no están muy claras, porque ella cuenta que se lo cuentan dos personas que ella entiende que son policías y lo que dicen desde el gobierno del Chaco es, no son policías, no hay ningún elemento, no sabemos quiénes son ni quién se lo dice. Esto es en la reunión que tienen la madre y la tía de Cecilia en la Casa de Gobierno, en la sede del gobierno de la provincia. Dentro de las hipótesis... Ahora apareció Burlando y Pierri, además, aparentemente. Bueno, porque es un elemento... El abogado de la madre parece que tenía algo que ver con el gobierno del Chaco. Fue funcionario. No iba a hacer demasiadas cosas. Digo, pero la aparición, si aparece Burlando y Pierri, algo tenemos. Porque sabe que hay cardumen. Miren, hablando de situaciones complejas como es esta, les voy a compartir dos tapes, uno que tiene que ver con la mamá de Cecilia, y otro que quiero volver a mostrar, el de la tía abuela. Pero arranquemos con la mamá de Cecilia con esta hipótesis y después vamos a la hipótesis de la tía abuela y lo charlamos aquí en la mesa. Mira. Te digo una cosa, César, si la mataste por eso la mataste al pedo, porque Cecilia jamás te hubiera traicionado. Pero pongo la mano en el fuego, las dos manos, pongo quémenme las manos si quieren. Mi hija no te hubiera traicionado, mi hija no te hubiera lastimado porque mi hija te protegía. Ahí está la mamá diciendo esto, y después también habló la tía abuela que tiene su otra hipótesis. Mirá. Ellos pusieron un barcito que funcionó muy bien 2 meses. Cuando ya estaba encaminado el barcito, le dijo él, bueno, ya está en condiciones para lavar dinero. Entonces le dijo Cecilia, no, en esas cosas yo no me meto, y no fue más. Valentía, ¿no?, de esta familia, porque recordemos, nosotros estamos lejos, estamos hablando de una situación fuera de la causa, ellos están ahí y no es una ciudad enorme, se conocen y mucho, todos, ¿no? Y los periodistas, cuando se van los periodistas es otra historia. Por eso le pedían a los periodistas de acá que no se vayan. Que se queden. Claro. Uno siempre recuerda el caso de Soledad Morales, ¿verdad? Sí, igual. Que fue un crimen por una cuestión privada, digamos una fiesta, donde hubo exceso de drogas, de alcohol y demás. Y después hubo un encubrimiento gigantesco por parte del gobierno. Ahí cuando se torna el crimen político, ¿no? O sea, el primero, como dijo el gobernador, es un tema policial, es un tema judicial, pero si hay encubrimiento, si hay complicidades, si hay alteración de la prueba, si hay entorpecimiento de la investigación, el hecho es judicial y político y pasa a ser un crimen político. Tiene una gravedad institucional gigantesca. No siempre el crimen es político en sus orígenes. A lo mejor es un hecho común, es un problema de dinero. Tiene un efecto. Por ahora todavía vamos a aclarar esto. No hay ninguna prueba concreta que vincule a Capitanich con una operación de limpieza ni nada por el estilo. Lo que hay es un indudable vínculo político y de mucha cercanía con los acusados, que tiene un peso político. En la causa, digamos, tiene un cariz político porque obviamente si va en la misma boleta y vimos la boleta con los corazones y demás, es político, pero lo que estás aclarando es, bueno, todavía no hay un lazo. No, lo único, la única intervención que hay del gobierno de la provincia es esa reunión a la que convocan la ministra de Justicia y Seguridad de Capitanich
junto con la vicegobernadora que pasa por el lugar, que reciben a la madre y a la tía de Cecilia y les dicen, ellas se llevan una sensación de haber sido de algún modo apretadas porque le dicen que bajen los decibeles al final de la reunión, y antes le ofrecen, lo cuenta Germán de los Santos, le ofrecen un subsidio que ella decide no agarrar, y de alguna manera ellas entienden que les confirman lo que ellas entendían, que es que la chica ya estaba muerta. Pero no hay, me parece que son dos cosas distintas que no podemos trasladar directamente. ¿Te das cuenta lo que dijiste? Sí. Le dan un subsidio para que todo se solucione con un subsidio. Puede ser un acto de corrupción, una coima, hasta un crimen. Lamentablemente. Con un crimen. Se hablaba de $400.000. No, es que es una locura. A ver, vamos a ir una muy breve tanda, van a ser muy cortita la tanda, pero cuando volvamos tenemos información económica para analizar aquí, información política para analizar aquí, información judicial, los datos de lo que hizo Massa este fin de semana y de lo que puede pasar en la semana que tenemos para Willy, qué está pasando con la calle. Pero antes, te pedimos que sonrías unos minutos. Joaquín Garau trata de analizar desde otra perspectiva a nuestra bendita Argentina. Argentina, no la entenderías. ¿Con qué nombre se conoce ahora al Frente de Todos? Unión por la Patria, Liberen al Gigante, Todos por Massa y Alberto. Unión por la Patria, Guido. Se largó la campaña y vamos con noticias para saber en qué andan nuestros políticos. Tengo miedo. Sí, hijo. Tengo miedo. Horacio Rodríguez Larreta hizo un sketch con un psicólogo. A ver. Bueno, Horacio, ¿cómo venís esta semana? ¿Cómo estás, Nano? Creo que recuperé ser el ídolo, viste, que uno va perdiendo como padre. ¿Viste? Eso es importante. Es un fenómeno argentino, un fenómeno nacional. ¿Tenemos las imágenes Juntos por el Cambio haciendo terapia de grupo? A ver. ¡Ya es suficiente! ¡Un momento! ¿Quieren matarse? Eso es bueno. Quilmes, el camión de campaña de Martinero Molina tiró todos los cables de luz. Ahí lo tenés al pelo. Primera promesa de campaña, arreglar los cables que tiraste. Dudo. Y en Merlo, el intendente Menéndez se bailó unas cumbias. Saca esta ridícula. General Rodríguez, entraron a robar a una pizzería y se afanaron las pizzas. Tengo un hambre aparte. Se vino el frío y mirá cómo estos dos resolvieron el asunto. Es buena ella. ¿Quién te conoce, frío? ¿Quién te conoce? Mirá. El presidente de la FIFA estuvo en la Argentina y se puso la camiseta de Barraca Central. Lo vemos. Un saludo, un gran abrazo a los hinchas de Barraca Central de parte mía, Gianni Infantino, presidente de FIFA. Qué agradable sujeto. Alguien que se fije que este muñeco llegue bien al aeropuerto, por favor. Ya no puedo ver esto. Ay. Estuvo buenísimo. Ay. Argentina, no lo entenderías. Mirá, sí, estábamos charlando acá, viste que los cortes, ustedes saben, nosotros seguimos charlando fuerte. El resultado a este momento, 31,3% de las mesas escrutadas, que la verdad es increíble, ¿no? Que las elecciones, el mundo tecnológico, a esta altura de la noche nos vamos a ir a dormir sin saber que ese es el peligro, ¿no? La importancia del voto electrónico, ¿no? Como lo que salta en capital. Poca gente, no puede estar hasta ahora, tenía que haber terminado hace rato. Salvo que sea una elección, ¿viste? Sí, estaba mirando en las elecciones legislativas del 21, también le había ido mal al peronismo, le había ido, creo que había perdido algo así como 60-40, ¿no? Sí, más o menos. Había ganado Juntos por el Cambio en la legislativa. No es que llegaba muy cómodo, ¿no? Capitanich, a esta elección, más allá de este caso. Igual para el caso y cómo atraviesa y cómo sensibiliza, el resultado, digo, es alto, ¿no? Digo, ¿o no? ¿Cómo lo ves? Sí, evidentemente hay una lectura que hacemos nosotros desde acá que no necesariamente coincide con lo que reflejan las urnas. Digo, nos pasa eso, es contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado de no haber existido este caso? Claro. Y, igual hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Falta 7 de 10 meses. Estábamos comentando acá con Willy y le dije, vos sabés, hay un caso específico, si vos conocés más algunas provincias, ¿sabés quiénes sufren el poder total, el poder omnímodo, el poder durante 14 años, 18 años? Los hijos. Los hijos en esas provincias terminan teniendo el poder, no saben por qué. Las chicas se les regalan, plata hay, no tienen que trabajar. Y vos sabés que eso después los termina condenando a toda la familia, porque es un ejemplo pésimo
el que dan con ese poder, porque todo lo demás, lo que tiene alrededor, son todos alcahuetes. Bueno, ahí hay un tema. El caso María Soledad se desató en alguna medida por los hijos del poder. O sea, hundís a tus hijos. Hay un tema, digo, lo escuchaba con atención a Capitanich, viste que hoy en todas las escuelas, en todos los lugares, lo que te dicen es, el modo de época tiene que ser empatía, es tratar de ponerte en el lugar de otro y ponerse en primera persona, hablando de sus hijos, los que están sufriendo. Cuando hay una familia que no encuentra a su hija, ¿no? Digo, es como, es una falta de empatía que realmente... Me pareció patético. Hablemos de la parte judicial, un título nomás. Después del corte te voy a pedir que nos cuentes por qué esto es una hipótesis todavía, por qué estamos en una fase que tiene mucha información, pero que judicialmente, así como lo que decía Willy recién de esto, 33% de mesas escrutadas, bueno, hay que esperar. También con las investigaciones judiciales hay que esperar. 2 minutos de corte y volvemos. Recta final, ¿cómo es investigar casos bajo presión? Lo peor es la presión gubernamental, no para encubrir un hecho, sino por el tema de imagen, cuando no se quiere que la prensa dé información sobre la investigación de un crimen. Nos pasó en la provincia de Buenos Aires con el crimen de la planta transmisora, el triple crimen de los policías. La presión era insoportable, pero al solo efecto de que no se sepa que se había producido un hecho criminal en una dependencia policial. También hay casos de presiones para encubrir, pero en ese caso no tienen éxito porque los fiscales y los jueces no aceptamos ningún tipo de esa presión. Pero la otra sí, porque es intrínseca dentro del Poder Judicial. Llama al fiscal general, llama al procurador, todo el mundo se enloquece para que no salga la publicidad. La publicidad me refiero a dar información. Que se comunique, que se vea. Que se comunique, exactamente. Paz, la última, es importante la noche en Chaco por los fiscales, por lo que va a pasar, digo, con 7 de cada 10 mesas que todavía no están. ¿Cuán importante es el tema de mirar y fiscalizar para todos? Bueno, hay que estar atentos a ver qué es lo que pasa. Es verdad que es una elección complicada con la cantidad de cortes y de combinaciones posibles. Vamos a ver qué es lo que pasa. Son paso, con lo cual no se está decidiendo hoy quién va a ser el gobernador. Sin duda se lleva mucha más atención a partir del caso Cecilia. Vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Mañana lunes, información que tiene que ver con lo económico. Sergio Massa y el equipo económico se reúnen virtualmente con algunos del organismo técnico del Fondo Monetario Internacional. Eso está latente, si hay acuerdo o no, hay preocupación en el gobierno para tener un acuerdo. Y también cuenta regresiva, el 20 de junio se inaugura la primera fase del gasoducto Néstor Kirchner, que no va a tener, fíjate, no va a tener acto político porque van a esperar al 9 de julio, donde ya están los nombres. Van a decir, paradójicamente, algunos con real malicia dentro del propio Frente de Todos, Hoy Unión por la Patria, decían, bueno, va a ser el día de la independencia. Y el chiste, la ironía que hacían era el día de la independencia de Alberto Fernández. Eso decían ellos, no nosotros. Gracias por haber estado del otro lado. Programa intenso hemos tenido hoy. Esto fue Comunidad de Negocios. Los veo el viernes aquí por la pantalla de La Nación Más.